Charlar con el maestro Francisco Solano López es como beber del mejor vino. Solano ofrece su amistad y buena predisposición al instante, lo que se dice una persona deliciosa. Este bisnieto del prócer paraguayo es, a su vez, un prócer de la historieta argentina. Hizo El Eternauta, nada menos, la gran obra de Héctor Germán Westerheld. Solano López retrató a la Argentina como pocos. Desde 1960 a 1975 yo trabajo full time para Fleetway Publication, un monstruo, una transnacional anglosajona que tenía publicaciones en Inglaterra, en Estados Unidos, diarios, revistas. Nosotros trabajábamos, digo nosotros porque un grupo de los dibujantes de Fronteras se pasaron ahí, yo también. Se llamaba Juvenile Division, tenían 22 títulos de revistas. Nosotros trabajábamos, yo por lo menos en una revista que se llamaba Valiant, otra Lion, bueno, eran esas las dos principales, había alguna otra también. Ahí utilizaba la misma técnica que había usado en Frontera, nada más que cambié el trabajo del pincel. Me parece que en esa época ya compré un pincel, porque los originales eran más grandes, el papel era diferente. Son como 15 años de trabajo con técnicas que fui improvisando en el momento, con una producción de 20 páginas por semana, una cosa por el estilo, y páginas grandes con diversidad de temas. Llegué a dibujar 9 historietas de entrega semanal, es decir, episodios diferentes, 9 títulos diferentes. De esos había 2 o 3 que eran solo de fútbol. Empecé primero con 2 páginas, 3 páginas por semana. Después yo les preguntaba si ellos aceptaban que podían ser más páginas. Y ellos agarraban viajes. Es decir, cuando yo preparaba un ayudante más para incorporarlo al equipo, aumentaba en 2 o 3 páginas semanales la producción. Así llegué hasta hacer 24 páginas por semana, con la ayuda de 4 o 5 ayudantes. Estaba José Muñoz, Jorge y Julio Esquiafino, Tibor Orbat, Ramiro Bujeiro, Carlos Bonabota. El comienzo del trabajo fue hacer pocketbooks de aventuras de guerra de 64 páginas. Centrados, le gustaron a los ingleses los aviones que yo hacía, entonces inauguraron una colección que se llama Air Ace Picture Library, colección ilustrada de hace del año, o sea, exaltando el papel de la Real Fuerza Aérea contra la guerra. Entonces ahí yo cuidaba mucho el material de los uniformes, la vestimenta, la ambientación de los aeropuertos, tenía una buena documentación para los aviones. Entonces, en más detalle fui trabajando el ambiente, digamos, de Amapola Negra, por ejemplo, ¿no? Amapola Negra era como una especie de prólogo, de preanuncio de ese trabajo que hice durante 2 o 3 años con los ingleses. Todavía trabajaba solo en pincel, pero el dibujo a lápiz era mucho más elaborado, tenía una base de determinación a lápiz mucho más detallada. Y seguía usando el pincel, pero como estaba muy adiestrado y adiestraba, entonces podía trabajar con el pincel. Lo que tenía era la flexibilidad de trabajar simultáneamente haciendo pequeñísimas líneas finas para un determinado efecto o textura, y los detalles de caracterizar una fisonomía en una expresión dramática o expresiva o afligida, y al mismo tiempo los manchones de una explosión, de un avión que se viene abajo, un incendio, caracterizaciones de ese tipo. Y eso era en el trabajo para historietas de guerra para los ingleses, en esos pocketbooks. Cuando ese trabajo se terminó, conseguí que me dieran, dado la regularidad con que yo trabajaba, se animaron a mandar mis historietas de entregas semanales de 2 y 3 páginas por semana. Empecé con 2 historietas, una se llama Kelly's Eye, el ojo mágico de Kelly, y la otra era el profesor Kraken también. Entonces, historietas de los ingleses. En esa época trabajaba mucho así de pronto aparecían dinosaurios, por ejemplo, invadiendo la ciudad de Londres, ese tipo de cosas. Entonces eso requería un trabajo de documentación y de construcción de las figuras y de los enfoques mucho más complejo que lo que producía yo con las historietas de Joe, Sonda o Rolo, por ejemplo. Y ahí seguía trabajando con el pincel, pero como te digo,
y eso pasó al trabajo en las historietas semanales, que con una mayor terminación del dibujo a lápiz, y entonces sobre esa base de ese dibujo a lápiz más terminado, un dibujo pasado en tinta con mayor limpieza, con mayor detalle. Cuando vi que las historietas funcionaban bien, y nosotros estaba acostumbrado a firmar los trabajos. Cuando empecé a ver que los ingleses borraban la firma, digo, entonces esto lo que quieren es anonimato. Si quieren dibujos tipo chorizo con anonimato, yo se los voy a hacer. Resulta que entonces ahí fue donde empecé a darle mayor participación a los ayudantes para poder aumentar la producción. Resulta que las historietas que hacía con los ayudantes, igual tenían, ellos cada tanto, yo les preguntaba y ellos me decían la posición en un ranking que llevaban de posición de popularidad de las historietas de los distintos dibujantes según el voto de los lectores. Decían, mandanos un chistecito que te premiamos con 5 libras, pero poneme abajo las 3 historietas que más te gustan de la revista. Con eso armaban unas planillas de rating, en donde las historietas que yo hacía tenían primero, segundo, estaban siempre dentro de los 3 primeros puestos de popularidad. Entonces yo les dije, bueno, si ustedes quieren puedo hacer más páginas, ya que yo soy ser un dibujante anónimo, entonces me disminuye el riesgo profesional de exponer mi trabajo, ¿entendés? Pero seguían siendo populares las historietas, por eso terminé haciendo con muchachos como José, como Julio Schiaffino y todo, que eran buenos dibujantes, destinando cierto estilo de historietas según la personalidad del ayudante. Por ejemplo, si eran dibujante que manejara bien las figuras, por ejemplo, como podía ser José, darle las historietas de fútbol, donde tenía que trabajar la posición de los... Yo marcaba el boceto de la figura a lápiz hecho sumariamente, y él tenía que terminar un poco la construcción de la figura que tuviera solidez. Eso daba una variante estilística del trabajo de José, se diferenciaba del trabajo de Julio Schiaffino, o del de Jorge, o el de Ramiro Bungeiro, por matiz. Lo que yo mantenía como control de identidad del estilo, del clima de la historieta, era la fisonomía de los personajes. Yo estaba siempre a mi cargo. Yo hacía una página, podía ser lo más rapeada posible, pero todos los personajes en todos los cuadritos, yo las caras las pasaba en tinta para preservar el parecido, el juego expresivo y un soporte para que el propio ayudante tuviera de dónde agarrarse, ¿no? Las primeras 3 páginas o 6 páginas de cada historieta nueva, las hacía íntegramente yo para dar las pautas de ambientación. Ya había estado yo en Europa 4 años, entre el año 63 y el 67, pero yo en el principio de los años 70 empecé a calcular, a pensar de que ir a Europa y ver qué otras cosas había, no solo ese trabajo que estaba un poco estereotipado, del que yo me despegaba cada vez más, salvo manteniendo la identidad de los protagonistas, pero cada vez más quedaba en manos de la terminación de los originales, en manos del grupo de ayudantes que tenía. Entonces, de alguna manera eso me fatigó y yo traté de recuperar, hacer un trabajo más personal. Y ahí es donde se produjo la aparición de Ricardo Barreiro, porque yo ya con Westergel hice algunos ensayos como Marcianeros y Marvoluna, ese tipo de cosas, pero fueron cosas más o menos actuales. Pero con Ricardo Barreiro empezamos el Slot Bar, y en el Slot Bar ahí sí que si querés analizar la evolución y el pasaje de una técnica a la otra, se ve clarito como los primeros episodios están hechos solo con pincel y progresivamente empieza a haber un tratamiento con el Rotring. ¿Qué le encontré al Rotring? Me di cuenta que tipos como Moebius, por ejemplo, con el Rotring, algo así como lo que hacía Durero con los grabados, con el grabado, la técnica del grabado, era ceñir la forma, es decir, trabajar con el Rotring como si fuera un buril sobre una plancha, y eso obligaba a un trabajo mucho más consciente y un esfuerzo de realismo, de convertir el lenguaje de las líneas del Rotring, que son un poco duras, metálicas, pero ceñidas a la forma anatómica y a la forma tridimensional que uno intentaba producir dentro de cada cuadro. Cada cuadro es como una ventana a una realidad por crearse.
Y entonces ahí tenía que aparecer las texturas, los músculos, la construcción anatómica, la descripción de los elementos concretos de la realidad, sean vegetales, animales, arquitectónicos, y todo representado con el máximo rigor posible. No se podía mentir. Una vez que uno empezaba a construir una figura, fatalmente quedaba prisionero de respetar las reglas de la anatomía, de la perspectiva, y eso para mí me sirvió como de escuela. Como soy autodidacta, me obligué a hacer un repaso de todo lo que yo aparentemente conocía superficialmente, y eso que ya lo empecé en Buenos Aires, terminé de volcarme a eso otro en las historias tristes con Gabriel. Las historias tristes son paralelas a la evolución que hice con Sloth Bar. Las historias tristes hay una diversidad, porque salvo la primera historia, las otras no tienen una localización porteña definida, es una cosa, una mezcla. En los años posteriores, el maestro no dejaría de evolucionar, experimentar y transitar diversos géneros, produciendo gemas como Evaristo y Ministerio, entre otras, junto a los guionistas Carlos Sampaio y Ricardo Barreiro. Un artista inquieto que se dio el gusto de revisitar a su amado Eternauta y darle su impronta junto a Paul Maistegui. Un artista que dibujó hasta sus últimos días, un tipo jovial, generoso, amado por distintas generaciones. Una persona necesaria.